En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tu presencia, Señor, con nuestra pequeñez. Hoy vamos a leer cómo David vence a un gigante. Y así nos ponemos, Señor, delante de ti, como pequeñas, como insignificantes delante de tantos gigantes que nos amenazan, que nos aplastan, que nos asustan y que verdaderamente nos pueden. En este ratito, Señor, queremos poner en tu presencia todo aquello que nos queda grande, todo aquello que nos amenaza, sabiendo que tú, Señor, eres mi fuerza, mi escudo, mi luz, mi refugio y mi fortaleza. Sabiendo, Señor, que nada puede ocurrirme que tú no tengas dispuesto para bien. Dame, Señor, un corazón valiente y confianza para vivir así, agarrada a ti, poniéndome delante con la cabeza bien alta de todo aquello que la vida me quiera poner. Grande, pequeño, difícil, fácil. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Gracias, Señor, porque eres dueño de la historia y porque la vas guiando para nuestro bien, para nuestro crecimiento y para nuestra salvación. Gracias, Señor, porque nunca han faltado en tu familia y en tu historia y en la Iglesia personas así de valientes, cuya vida eres tú, que su amor por ti ha valido más que todo. Yo quiero, Señor, amarte así. Yo quiero, Señor, seguirte así. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, David y Goliat. Una historia archiconocida, pero eso está genial, porque todos los que estáis ahí al otro lado os lo sabéis. Y el volver a pasar por este capítulo nos va a ayudar, pues, a repasarlo, a profundizarlo y ojalá Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dé la gracia también de vivirlo. ¿De vivir el qué? Que mi fuerza es el Señor, que nuestra fuerza es el Señor, no nuestros músculos, nuestra fama, nuestro dinero, nuestra elocuencia o nuestros títulos universitarios o de cualquier tipo. Mi fuerza eres tú, Señor. Compartía esa foto que estáis viendo, que es esta otra en realidad, con una amiga ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, que es un pozo de sabiduría. Y le digo, anda, mira lo que estoy preparando. Y me dice, anda, San Miguel. No se había puesto las gafas. Y me dio mucha luz, porque al final lo que vamos a ver en esta batalla entre David y Saúl es la batalla entre el bien y el mal. Es la batalla que vence Miguel. Es la batalla que vence David sobre Goliat. Miguel sobre el demonio, David sobre Goliat. María pisa la serpiente. Y tú y yo estamos llamados a vencer esta batalla entre el bien, que habéis visto que lo he puesto ahí con mayúsculas, y el mal con minúsculas, porque está vencido. Porque por el Espíritu Santo, por la fuerza y la victoria de Jesús en la cruz, Miguel vence a Satanás, David vence a Goliat, María pisa la cabeza del demonio y tú y yo podemos vencer y debemos vencer, porque ya hemos vencido, ¿no? Bueno, esa es la batalla entre el bien y el mal. Y a mí este capítulo me ha sugerido muchísimas preguntas en la oración, muchísimas. Ahí os he puesto unas cuantas. ¿Cuál es mi fuerza? ¿Cuál es mi fuerza? ¿De dónde saco yo la fuerza? ¿O quién es mi enemigo? ¿Quién es mi Goliat? ¿Es el jefe que me humilla? ¿Es mi marido que me grita? ¿O mi hijo? ¿Es esa persona que se cree que es más que yo y me trata mal? Mi enemigo, mi Goliat, ni es mi jefe, ni es mi marido, ni es mi cuñada, ni es mi... Mi enemigo es el mal. No nos confundamos de enemigo, porque si nos confundimos de enemigo, erramos en la relación con esa persona que nos hace daño, porque ciertamente mi jefe me humilla, pero él es solo mi jefe, mi enemigo es el diablo. Entonces, mi Goliat no es mi jefe ni es mi cuñada, es el mal, ¿no? O ¿cuál es la batalla? ¿Cuál es la batalla contra Goliat? Mi batalla es que se vea que tengo razón, que se vea que hago las cosas bien
o que venza el bien? ¿Cuál es mi batalla? Esto, todas estas preguntas son las preguntas, bueno, que me nacieron, ¿no? De esa observación de, anda, San Miguel, porque la batalla entre el bien y el mal se da en mi corazón. Y la batalla la pierdo cuando admito de Satanás las divisiones. Entonces, la batalla entre el bien y el mal. Esta que vamos a ver en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, entre el bien y el mal. Y el mal es mucho más grande que nosotros, eso es verdad. Y a raíz de este capítulo, que hagamos muchas preguntas a nuestro corazón y al Señor y en nuestra oración. ¿Dónde reside mi fuerza? ¿Dónde reside? ¿En qué me apoyo? ¿O qué es la valentía? ¿De verdad os parece valiente o es insensato salir un crío con unas piedras a pelearse con un gigante guerrero desde su juventud y armado hasta los dientes? ¿Cuál es la valentía? ¿Cuál es la cobardía? ¿Y cuál es el precio de la cobardía? Eso os lo adelanto. El precio de la cobardía es siempre el mal. ¿Qué sentido tiene la vida si la traicionas? Si por no morir o no salir perdiendo, traicionas tu fe, traicionas a tu Dios o traicionas el amor de tu vida. Y me he preguntado lo que os preguntaba al principio. ¿Me estaré confundiendo de batalla? ¿O de enemigo? ¿O de bando? Y la última pregunta, ¿y si yo encontrase un David, una persona capaz de poner el honor de Dios y su amor a Él por delante incluso de la propia vida, qué haría? Os he puesto ahí SJ porque San Ignacio de Loyola, claro, él es militar y todos sus ejercicios espirituales que plantea y que siguen siendo un tesoro en toda la Iglesia universal a día de hoy, desde el siglo XVI, los plantea desde su perspectiva de militar. Y hay un momento en el que habla del rey temporal y el rey eternal, cómo él se iría detrás de un rey honrado, bueno, honesto, que lucha por su ejército, por su país, que es, y te pide que pienses en un rey, en una persona detrás de la cual te irías, para que, un David, yo pensaba en David, para que pensando en esa persona y tu lealtad a esa persona, seas capaz de pensar en tu lealtad y tu entrega al verdadero rey que es Jesucristo, ¿no? A él eso le sirvió. Hoy en día nos queda un poco obsoleto, ¿verdad? Porque no tenemos ese sentir de ejército ni esos reyes de esa manera. Pero bueno, nos situamos en esta batalla singular en la que Goliat va a desafiar al ejército de Israel. Goliat, ¿no? Y la fuerza. Goliat es un tipo que mide 2,90, según las escrituras, que lleva una armadura que pesa más de 50 kilos y una espada que pesa más de 6, ¿vale? Entonces, antes de llegar aquí, para los que hoy se ha apuntado gente nueva, hacemos un vuelo rasante por los otros capítulos y el resto repasáis, porque nos situamos ya ante un David que parece que nos hace olvidar la historia de Samuel. No, 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 todavía seguimos con Samuel. Estamos en el primer libro de Samuel. Capítulo 1, Ana, maestra de oración, ¿verdad? Y su marido Elcaná. Ana es estéril. Capítulo 2, los hijos de Elí, que es el sacerdote, son injustos, mentirosos, no tienen fe, prevaricadores y hacen que el pueblo aborrezca a Dios. Capítulo 3, os he puesto en negrita los que os tenéis que saber para quedar fenomenal en las reuniones de catequesis. Dios llama al niño Samuel. Samuel, Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Capítulo 4, el arca se va con los filisteos. No es que los filisteos lo capturen, sino que el arca se va con los filisteos. Capítulo 5, lo meten en el templo de Dagón, el templo aquel de Sansón, como objeto religioso, como Dios de los hebreos. Y les va fatal, anda el arca por ahí, les va fatal. Así que en el capítulo 6 el arca se vuelve en una carreta nueva tirada por 2 bueyes. Capítulo 7,
Samuel vive en Ramá y actúa como profeta y juez, y hay un periodo de paz largo. Capítulo 8. Samuel ya es mayor, el pueblo pide un rey. ¡Qué dolor! No se fían de Dios. Quieren un rey, ojo, que entre y salga con ellos en sus batallas, que esté con ellos. Capítulo 9. Saúl, de la tribu de Benjamín, va buscando unas asnas que ha perdido su padre, se supone que por casualidad, no, en los planes de Dios, y se encuentra con Samuel. Capítulo 10. Saúl es ungido en secreto. Se enteran solo Saúl y Samuel. Capítulo 11. Saúl es proclamado rey, ya no en secreto. Capítulo 12. Ya hay un rey y Samuel, en su gran sabiduría, hombre de Dios, pasa a un segundo plano. No desaparece, no muere, sigue siendo profeta y él es el que orienta a Saúl. Capítulo 13. Empiezan las oscuridades de Saúl. Primero ofrece él como si fuera él el profeta, unas cuantas, ¿verdad? Y capítulo 16, después de las oscuridades de Saúl, casi mata a su hijo, se atribuye la victoria de su hijo. Bueno, capítulo 16, David, el octavo de 8 hermanos, es ungido. Y ahora en el capítulo 17 estamos aquí. Dice, los filisteos se reúnen con sus tropas con intención de atacar a Israel, porque Jonatán había matado a un filisteo, etc. Y se concentraron en Socó, que lo tenéis ahí en rojo. Socó de Judá. Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos, en Aztecá. Gat es de donde es el gigante que va a pelear con ellos. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues habréis visto, si lo habréis leído, que hay como dos tradiciones, que parece que Saúl no conoce a David, que luego sí que le conoce, porque la tradición que es oral no se ha omitido en ninguna de las cosas, aunque entre ellas no estén del todo compaginadas. Esto es una de las señales, una de las muchas señales, de que la palabra de Dios se recibe como palabra de Dios, con lo cual el hombre no se siente con la autoría, porque no la tiene, de quitar ni de poner nada. Pues si hay dos cosas que parece que se contradicen, ahí se quedan las dos. El caso es que este Goliat gigante, que mide casi 3 metros, desafía al campamento de Israel. Había muchas maneras en las que los pueblos peleaban entre sí. Una era cuerpo a cuerpo, otra era peleaban solo dos y así no peleaban todos, y el que ganara, pues habían ganado todos, por mí y por todos mis compañeros, que decíamos nosotros, ¿verdad? Había muchas estrategias de guerra, el anatema, muchas que ya hemos ido viendo. Y esta de desafiar uno y en un cuerpo a cuerpo que se decidiera quién era el ejército ganador, era una de ellas. ¿Qué pasa? Que los filisteos tenían un gigante, que era Goliat. Claro, aprovechando su peso, su fuerza, era guerrero desde su juventud. Y este sale y desafía al ejército de Israel. Y todos los días sale a desafiarles. ¿Qué pasa con el ejército de Israel? Que solo hay dos espadas, la de Saúl y la de Jonatán, y que Saúl no se atreve a salir y Jonatán sin el permiso de su padre tampoco. Si sale Jonatán, deja fatal a David. Hay aquí un algo entre Saúl y su hijo Jonatán. De hecho, cuando aquella victoria sobre los filisteos, Saúl dice, mirad a ver quién falta, y justo era Jonatán. Jonatán es valiente, no le importa luchar, confía en Dios, pero no encuentra en su padre el rey un reflejo de su fervor, de su entrega a Dios, de su confianza en él. No encuentra reflejo en el rey Saúl. Y no le deja mal, pero está ahí como atado, ¿verdad? Así que sale ese filisteo a decir, es que no hay hombres en Israel, es que vuestro Dios nos protege.
venga, si hay un hombre que salga. Y Saúl no sale teniendo espada, ¿eh? Para vergüenza de su hijo Jonatán. Así que esto está ocurriendo todas las mañanas y David no está entre las filas, están sus hermanos, porque él es muy joven y se queda cuidando al rebaño. Y su padre, Jesé, le manda a llevar pues comida y a enterarse de cómo van sus hermanos y cómo va la batalla. Así que David prepara todas las cosas, se va, coge la comida, obediente a su padre, sin querer él ni curiosear ni ser la figurilla de turno, simplemente obedece a su padre. Y cuando llega ocurre todo esto de nuevo. Sale Goliat y dice que si no hay hombres en Israel y se mete con las tropas del Dios verdadero. Y David lo escucha. Entonces, David se queda asombrado de quién es ese hombre. Y le dicen, bueno, es que es el gigante. Nadie puede con él y nadie se enfrenta con él. Y a David eso le cuesta, ¿eh? A aquel pequeño, porque es un crío, es un adolescente, es al único que le quema en el corazón que los filisteos y su gigante estén desafiando a Yahvé, al Señor, y nadie responda, que se estén metiendo con Dios y nadie reaccione. Y David sufre en su corazón lo que sufre un niño cuando va al recreo y los otros niños se meten con su madre y la llaman fea o cobarde o vete tú a saber. Eso es lo que siente David en su corazón. No es una cuestión ni de orgullo nacional ni de orgullo personal, sino que David es el hombre lleno de Dios por la unción, que, que ama a Dios y le ha entregado su corazón. Saúl no es así. Así que David dice, pues yo voy. Los hermanos le riñen como diciendo, oye, ¿tú qué haces por aquí preguntando? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres figurar? Muchas veces ser de Dios nos pone en contra de los que tenemos más cerca o hace parecer lo que no es, que es que queremos ser importantes o queremos figurar o queremos que nuestro nombre conste. No, no es el caso de David. El de otros muchos será, el de otros muchos será, como es el de Saúl. Pero no es el caso de David. A él le quema en el corazón que se estén metiendo con el Señor y anda por ahí preguntando. Y los hermanos le riñen y le intentan hacer callar, pero David es el ungido, el lleno de Dios, no le pueden hacer callar. Hay un ciego en el Evangelio que cuando oye que pasa Jesús, el ciego de Jericó, empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Y los que había al lado le dicen, cállate, no molestes, cállate. Y él gritaba aún más fuerte. Pues esto es lo que hay que hacer a veces. Tú te entregas al Señor, tú le pides ayuda, tú rezas, tú... Y los de al lado te dicen, cállate, ¿qué haces? No molestes. ¿Y qué hacía el ciego? Gritar más alto. ¿Y qué hace David? Decir, a ver, es que no se puede hablar aquí. Entonces, bueno, llega a oídos de Saúl que hay uno por ahí preguntando y diciendo, pero es que no hay hombres aquí, pues yo me ofrezco. Y le hace llamar. Y se encuentra ahí con el crío, ¿no? Y le dice David, que nadie sea cobarde por ese, yo salgo. Y Saúl le dice, pero si eres un niño, ¿tú qué vas a salir? Ese hombre es muy grande y es guerrero desde su juventud y tú eres un crío. Y David no se ofende. O sea, este capítulo está lleno de lecciones. David no se ofende porque es un crío. Decía la Madre Teresa de Calcuta que el humilde nunca se ofende. Nunca se ofende. Uy, pues cuando yo me ofendo por lo que me han hecho, porque me han ignorado, porque no me han dicho, porque... Mira a ver si lo que te pasa cuando te ofendes es que te falta humildad. Cada uno para sí mismo, ¿no? De hecho, responde objetivamente. Él no se ofende, no se ofende. Mira a ver por qué te ofendes. Y le dice, bueno, vamos a ver, pero es que por lo menos coge la espada, la armadura, el casco, el yelmo y le ponen la armadura de Saúl. Es un honor que te pongan la armadura de Saúl.
¿eh? Es un honor. Pero ¿qué es lo que pasa con la armadura? Que no puede caminar. David es pastor, va en camisetilla y lleva su zurrón de pastor. Le pones toda esa armadura y no puede caminar. No puedo caminar con esto. Las armas del mundo son un impedimento para el cristiano. Con eso no podemos caminar. La fuerza, la violencia, la venganza, la mentira son armas mundanas. Nosotros tenemos que salir a combatir contra un mal que nos supera. Claro que sí, pero combatimos al mal con otras armas, con el bien, con la fortaleza, con la sencillez, con la verdad, con la bondad, con la belleza, con la alabanza, con la sonrisa, con el cariño, con la oración. Esas sí que son armas. Las otras no, porque si eres cristiano no te van a dejar caminar, te van a ahogar, te van a entorpecer, te van a paralizar. Tendemos a cogerlas, porque tendemos a coger las seguridades y la fuerza del mundo. Tendemos a ello, pero suéltalas. Se las quitó de encima, dice, muy bien dicho, ¿verdad? Se las quitó de encima. Quítate las seguridades. Nuestras armas tienen más que ver con la pobreza, con la austeridad y con la sencillez. Y mi escudo es el Señor. No la cuenta del banco, no el etcétera. Todas esas seguridades no nos hacen fuertes, nos quitan libertad y nos dejan inmóviles, paralizados. ¿Y qué haces en una batalla paralizado? Morir. Además, nos quiere explicar el texto aquí con esto de la armadura de Saúl para David, que tu protección, tu armadura es personal, es para ti. A ti ni te ayudan, ni te protegen, ni te hacen bien necesariamente. Las cosas que a otro le ayudan, le protegen o le hacen bien. Dios tiene una armadura personal para ti. Igual que tiene un ángel custodio tuyo personal para ti. Tu protección, tu bien, tu fuerza, tus maneras, son tuyas. Tus dones, tus carismas. Esos que Él te ha entregado para ti. Y no puedes ser otro, y no debes ser otro, y no tienes que ser otro. E intentar ser otro te hace mal. Pues mira, yo es que he visto cómo ese atleta salta a un precipicio de 2 metros al otro lado. Pues yo voy a saltar también. Pues eso. Porque no eres ese atleta, eres tú. Entonces, las armas, la armadura que tú tienes para protegerte del mundo y del mal es la tuya. Y en algunas cosas coincide con unos, en otras con otros, pero es la que el Señor te da a ti. No te puedes meter en los zapatos de otro. En definitiva, no te puedes meter en una armadura ajena, en una santidad ajena, porque hay tantas santidades como personas en el mundo. Y tenemos que salir ahí a cuerpo descubierto. ¿Y qué va a pasar? Imagínate que eres David, que te van a matar. David no sale a vencer, sale a defender el nombre de Yahvé. Y si le matan, que le maten, pero no va a traicionar a Dios. Sale a morir. Hay que atreverse a jugar a perder. Prefiero morir que abandonarte. Prefiero morir que vivir con la conciencia de haberte traicionado. Ese es David. Y ahí sale, se quitó todo de encima y sale a cuerpo descubierto. Y luego dicen que ser cristiano es de mojigatos. Eso lo dicen, evidentemente, los que no son cristianos. Sale a luchar con 0 posibilidades. Con 0 posibilidades. Hay que atreverse a salir a luchar con 0 posibilidades. Bueno, seguimos. Toma su cayado en la mano, coge 5 cantos lisos y los mete en su zurrón de pastor. Y con su honda en la mano se acerca al filisteo. Y al filisteo le hace muchísima gracia. Os he puesto ahí una frase del cardenal Sara. Si vamos demasiado cargados de riquezas y de bienes materiales,
si no nos despojamos de las ambiciones, no solo de lo material, de las ambiciones y artificios de este mundo, jamás podremos avanzar hacia Dios, hacia lo esencial de nuestra existencia. Sin las virtudes de la pobreza es imposible librar la batalla contra el príncipe de este mundo. Os decía al principio, no nos confundamos de enemigo. Mi enemigo es el príncipe de este mundo. Pues bien, así sale David, despojado, vestido de las virtudes de la pobreza, delante de un Goliat. Me encanta esa imagen que os pongo ahí, porque se ve la desproporción. Y así nos sentimos ante los tejemanejes de tantas historias que tenemos alrededor, de tantas mentiras, injusticias, figureos, juegos con las personas, con su dignidad, con su dinero, tantas luchas de poder y de prestigio. Pues hay que atreverse a ser pobre y desprestigiado. Entonces Goliat se ríe, ¿no? ¿Qué vienes aquí con palos? Ni que fuera un perro. Ni que fuera un perro. Se ríe de él, como, ¿qué estáis haciendo? Me mandáis a un chavalín con unas piedras y un palo. Pero David se enfrenta a él y le dice, tú vienes a mí con armas, pero yo voy a ti en nombre del Señor. En nombre del Señor. En tu nombre echaré las redes. Es decir, confiando en su amor por mí, en su presencia y su protección. Y será lo que Él quiera que sea, no lo que decides tú con tus armas, con tu fuerza, con tu peso, con tu lanza, con tu espada y con tu poder. Esta es la guerra entre el cristiano y el mundo. ¿Y quién va a vencer? Quien Dios quiera, y a veces el león nos comerá. Pues eso será lo que tiene que pasar. Así va David. Dios es nuestra fuerza ante los enemigos que nos quedan grandes. Y os lo he puesto ahí, yo creo, en otra. Dios no quiere vencer sin ti, pero tú no puedes vencer sin Dios. ¿Y por qué va David ahí corriendo contra ese gigante? Porque así toda la asamblea sabrá que Yahvé nos salva por la espada o por la lanza, pues el combate depende de Yahvé y ha decidido entregaros en nuestras manos, que lo sepas. Imaginaos cómo tuvo que botar en el pecho de Jonatán estas palabras de ese crío al gigante, cuando él hace nada ha salido a luchar, él y su escudero, a solas contra todos los filisteos, diciéndole Jonatán a su escudero, es que no está en el número la victoria, sino en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, tuvo que botar de alegría el corazón de Jonatán cuando vio a este crío salir y dijo, aquí por fin hay un hombre de Dios. Porque Jonatán, ¿os acordáis, no? Él sí que tenía esa sintonía con Dios. Bueno, vamos a avanzar, que si no, no avanzo nada. Es que solo este capítulo, solo podíamos estar como varias sesiones y os pido que lo leáis pues con calma, inclinados con humildad y con fervor sobre vuestra Biblia y lo leáis despacito. ¿Qué es lo que pasa? Que David lanza su piedra, golpea en la frente a Goliat y Goliat cae desplomado. Entonces David se acerca, coge la espada de Goliat y le corta la cabeza. Fijaos que después David va a escribir todos los salmos, bueno, todos no, gran parte de los salmos, y que cuando lees muchos de ellos, yo os he puesto aquí uno, dices, ¿cómo? Claro, David no tiene como nosotros, ¿no? La oración de Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, sino que tiene la experiencia, no es una idea, no es un proceso mental, es que de Dios es su fuerza, su escudo. Dirá David en el Salmo 18, me aguardaba el día de mi ruina, mas Yahvé fue un apoyo para mí.
me quería y me salvó. Me quería y me salvó. Me ciñes de valor para el combate, sometes bajo mi pie a mis agresores. La guerra, lo que os decía cuando lo de San Miguel, ¿no? La guerra es entre el bien y el mal. Goliat ve un niño, no ve a su ángel custodio y el poder de Dios defendiéndole. La guerra tuya contra ese que te puede, que te hace daño, que te engaña y que tiene mucho más poder que tú, no es la guerra de él contra ti, es la guerra del mal contra el bien. Y no sabe o se le olvida que eres hijo de Dios y que no te puede tocar si Dios no se lo permite. Y así tenemos muchas batallas en la vida, muchísimas. Y hiriendo, fijaos, el mal tiene su modus operandi. Y el mal, cuando te enfrentas a él, sale huyendo muchísimas veces, porque el demonio es el príncipe de la mentira y es cobarde. Pero perdemos muchas guerras. No os penséis que va a venir un tío de 2,90 m y va a entrar a luchar contigo y tú vas a coger... No, no. Tenemos muchas otras batallas. Y las batallas más grandes que ganamos y perdemos son interiores. Hay un libro que os recomiendo que es sobre la liturgia, sobre la misa, que coge el Apocalipsis, impresionante, y la Eucaristía, y te lo va desgranando. Se titula La Cena del Cordero, de Scott Hahn, y dice, ¿cuál es nuestro combate particular durante la misa? Porque pensamos, ¿verdad?, que el combate contra el mal es ahí fuera, en la discoteca, que no sé si hay discotecas ya, en las fiestas del pueblo. No, no, nuestro combate particular empieza cuando queremos obrar bien, cuando queremos rezar, cuando queremos acercarnos al Señor y vivir bien la Santa Misa o la oración. ¿Cuál es nuestro combate particular durante la misa? Quizás sea rechazar la repulsa que nos causa un feligrés cuyo perfume es muy fuerte, o feligresa, o el hombre que desafina cantando, o la mujer, ¿verdad? Tal vez sea refrenar nuestro juicio contra el parroquiano que se va demasiado pronto. Quizás sea cambiar de tema cuando empezamos a sopesar si ese escote es demasiado amplio, ¿verdad? Donde sale esa alera así. Ahí está nuestra guerra. Puede que sea luchar contra nuestro aire de suficiencia cuando oímos una homilía plagada de errores gramaticales, con lo listos que somos nosotros, ¿verdad? O bien sonreír con comprensión a la mamá cuyo niño está chillando. Situaciones que vivimos en misa cada día o cada domingo, los que vais el domingo. Estas, dice Scott Hahn, son las duras batallas. Quizá no sean tan románticas como el ruido de sables en la lejanía del desierto o marchar entre gases lacrimógenos para protestar contra la injusticia. Pero como están tan escondidas, son tan interiores, ojo, requieren mayor heroísmo. Nadie, excepto Dios y sus ángeles, se dará cuenta de que no criticaste mentalmente la homilía del sacerdote esta semana. Nadie, excepto Dios y sus ángeles, se dará cuenta de que te abstuviste de juzgar a esa familia que iba mal vestida. No ganas una medalla, pero en su lugar ganas una batalla. Os decía al principio, ¿dónde están nuestras batallas? A ver si me estoy confundiendo de guerra, arremetiendo contra ese que no tiene fe ni sabe lo que es la iglesia y le despellejo vivo o le critico. Y mi batalla no está ahí, está aquí dentro, contra mis propios juicios. Y mi victoria no la va a ver nadie, solo Dios y sus ángeles, cuando yo logre no juzgar ni a esa persona, ni a esa mujer, ni a ese cura, ni a ese que canta fatal en el coro, ni a ese que... Entonces, bueno, y otra cosa importantísima. ¿Cómo muere Goliat? David le corta la cabeza con su propia espada. Este es el modus operandi del mal que os decía antes. Tu mal te sale a tu encuentro. No muere con la pedrada, muere con esa arma con la que él iba a matar a David.
El mal juega con nosotros y nos hace morir debajo de las consecuencias de nuestros propios pecados, con su propia espada, ¿no? Y esta espada será guardada. Y ojo, porque vuelve a salir. Esta espada vuelve a salir. David vuelve a empuñar esta espada más adelante, la espada con la que venció a Goliat. Bueno, pues seguimos adelante. Esto es un consejo. En un mundo lleno de Goliats, sé un David. ¿Qué te quiero decir? Pues tú mismo. Atrévete a morir, atrévete a vencer, atrévete a ir a cuerpo descubierto, atrévete a proclamar que tu fuerza es Dios y que lo sea de verdad. Quítate las armaduras del mundo, quítate las armaduras del mundo, que los postureos te bloquean tu ser tú delante de Dios. ¿Dónde pones tú? ¿Te piensas que con tus trucos y tus fuerzas y tus vas a vencer? No, no. Vences porque eres hija de Dios. Bueno, y en el capítulo 18, que ya son menos cuarto, y tenemos que hacer el 18 y el 19, vamos a ir más deprisa, empieza una historia preciosa de amistad entre David y el hijo de Saúl. Una historia de lealtad y amistad que nos descansa un poco, porque es una tensión todo esto. Nos pasaba, ¿os acordáis? Cuando el libro de los jueces, madre mía, empezaban bien, acababan fatal, empezaban bien, acababan fatal. Este parece que va mejor, ¡pum!, acaba peor. Y cuando acaba la historia, todas las historias de los jueces, nos encontramos con el libro de Ruth, ¿verdad? Todos tan majos, tan piadosos, que es como un descanso. Gente buena, piadosa, que no miente, que no engaña, que hace las cosas bien y que se fía de Dios. Bien, pues la historia de David y Jonatán, en medio de todo lo truculento de lo que está pasando con Saúl, de Goliat, es un descanso. El Señor, en nuestras historias truculentas, ajetreadas, muy rodeadas a veces de sufrimiento, de mal, de mentiras y de tantas cosas, siempre pone descansos. Siempre pone un amigo, un Jonatán, ¿no? Un David. Y la historia de esta amistad es como una brisa, ¿no? de aire fresco. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando David acaba de hablar a Saúl, porque viene con la cabeza de Goliat y se la da y se entera que es de Belén y todo eso, dice el capítulo 18, cuando David acabó de hablar a Saúl, Jonatán, que estaba allí, se adhirió profundamente a David y llegó a amarle como a sí mismo. Qué bonito. Dice el Señor, Mateo 22, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son capaces de cumplir el Evangelio y el mandamiento del amor aún sin conocerlo, y de cumplir los 10 mandamientos aún sin sabérselos. Jonatán tiene un corazón noble y un corazón lleno de Dios, y es capaz de amar por encima de los jaleos de la política, del reino, del rey o De hecho, no solo estima a David, sino que si lo habéis leído, dice, hizo alianza con David, pues le amaba como a sí mismo. Se quitó el manto y se lo entregó, el vestido, el arco y el cinturón. ¿Qué está haciendo aquí Jonatán? Está entregando el rey, el reinado, la corona, a David. Esto es gravísimo y muy importante. Se está adhiriendo como siervo de David, siendo él el heredero de la corona. Esto le va a traer muchos problemas. Su padre le va a decir cosas muy duras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Jonatán reconoce en David un rey verdadero, un hombre de Dios, el rey que Saúl no es. Le entrega su reinado, porque ¿qué es lo más importante para el hombre en esta vida? ¿Qué es lo más importante? Pues para Saúl, la corona. Para David, Dios. Para Jonatán, Dios. Ese es el fundamento de una amistad que nada puede derrocar.
absolutamente nada. Si el fundamento de tu amistad es me hace caso, me regala, si no me... Va a ser una amistad llena de celos, de competir, de por qué es así y a mí no. Antes me llamabas a mí y ahora la llamas a ella. Y le invitaste antes a ella a la comunión del niño y leyó ella la petición y yo. En las amistades en las que el fundamento no es Dios, el fundamento es el ego, lo propio, el dinero, la fama, la estima, Pero cuando el fundamento es Dios, todas las cosas quedan detrás, incluso un reinado, una corona. ¿Mm? A Jonatán le da igual, porque ha encontrado un hombre que ama a Dios más que a su propia vida, como él. Y entonces reconoce en David al verdadero rey. ¿Qué es lo que dijo Dios a Samuel? He encontrado un rey según mi corazón. Y Jonatán reconoce a ese rey. El rey de ambos es Dios. Y hace como lo demuestra. Él no tiene todavía la corona, entonces le pasa sus atributos. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Pues que Saúl tiene envidia. Habréis leído que, bueno, Saúl se ha ido oscureciendo y cuenta la escritura que a Saúl le invadía un espíritu malo de Dios. Entonces, ¿eh? En el lenguaje semítico, os lo he explicado más veces, todo lo que ocurre es de Dios. Todo. Para el semita, el sujeto de todos los predicados es Dios, con lo cual ellos no distinguen entre lo que Dios hace y lo que Dios permite, y todo absolutamente lo atribuyen a Dios. ¿Qué quiere decir esto de un espíritu malo de Dios que invadía a Saúl y que coge a David? Y David tocaba el arpa, porque ya nos había dicho el capítulo anterior que sabía tocar el arpa, ¿verdad? Hablamos de esto, de la música. Pues que cuando tú abandonas el bien, cuando dejas de luchar contra el mal, te colocas en el bando que no es. Y si no es bueno lo que hay en ti, ¿qué es? Malo. ¿Qué es lo que te gobierna? Tu envidia, tu egoísmo, tu miedo, tus temores y tus complejos. Eso quiere decir el espíritu malo, que Dios le deja a merced de sí mismo y de sus envidias, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que David ha matado al gigante, todo el mundo se ha enterado, los filisteos son abatidos y las mujeres, dice el capítulo 18, salen a cantar cancioncillas como coplillas populares. Saúl mató millares y David miriadas, muchos más. Y Saúl, que en un principio estaba contento porque este chico le espantaba el mal espíritu, ¿verdad? Y le ha quitado de en medio al gigante ese sin tener que arriesgarse, le entra envidia y echa a correr. Cuando alguien es envidioso, échate a correr. Dice San Juan Crisóstomo, la pasión de la envidia entorpeció la mente de Saúl, llevándole a considerar enemigo a su benefactor. ¿Qué es lo que pasa? Oye, que a este le estiman más que a mí. Y yo me pregunto, ¿acaso no se lo ha merecido más que tú? ¿Por qué no te alegras? ¿Por qué no cantas coplitas con las mujeres diciendo, es verdad, y mató al gigante, cuando yo no me atreví? ¿Por qué no aprecias lo que ha hecho por ti y por Dios y por su pueblo y por el ejército? No, se compara. Y fijaos, se podía comparar honestamente y decir, es verdad, yo he matado a 100 y él ha matado a 100.000. No, quiere la fama que tiene David, pero sin correr el riesgo que corre David. Dice San Basilio Magno, creo que os lo he puesto aquí, al envidioso es a quien más daña la envidia, no a los otros. Como el óxido corroe el hierro, así corroe la envidia al que la padece.
al que la padece. La envidia es muy mala, mucho mala, que dicen en Corella, que mucho es más que muy. Si yo os dijera, ¿en qué parte del cuerpo de una persona ubicáis la envidia? Seguro que acertaríais. En los ojos. Miraba a David con ojos de envidia. No sé si habéis leído en la Divina Comedia de Dante. Es muy complicada, pero muy bonita. Dante va explicando como una obra de estas románticas, del romanticismo antiguo, ¿verdad? Uno que va a buscar a su amada que ha muerto y baja a buscarla al infierno, no está, va al purgatorio y luego la encuentra en el cielo. Entonces, es un estudio buenísimo sobre los pecados, bueno, es muy rocambolesco. Claro, utiliza imágenes que llama dantescas porque son muy terribles, ¿verdad? Entonces, va repasando los pecados y se encuentra en el infierno que los que están en el infierno por haber pecado de envidia tienen los párpados de los ojos cosidos con hierros por alegrarse de ver a otros caer. ¿Dónde situamos el pecado de la envidia? En la mirada. Miras con envidia. La envidia te ciega, decimos, te ciega. Ya no eres capaz de ver el bien que hace el otro. Y aquí Saúl está ciego. Y no ve de David la honra. David le honra y le respeta y le regala sus victorias. No lo ve. Entonces, solo mira que ese es más importante que yo. Y la música ya no le calma. ¿Por qué? Porque ha dejado de luchar. Cuando tú en tu interior luchas contra el mal, dentro de ti hay pelea. Cuando dejas de luchar, el mal ha vencido. Entonces, en un arrebato, coge la lanza e intenta clavarle contra la pared. Él está ya ciego. El pecado nos desequilibra mentalmente, físicamente. La envidia es que no tienes ni hambre, ni quieres ya, ni disfrutas de lo bueno, porque te desequilibra. ¿Y qué acaba haciendo contigo? El pecado, pues acabas perdiendo lo que más querías. Todo el montaje de tu violencia es para proteger algo que justamente la envidia y el pecado te hace perder. El miedo te hace perder. De hecho, Saúl empieza a tener miedo de David y empieza a buscar la oportunidad de entregarlo, como hizo Judas con Jesús. Quiere matarlo, quiere deshacerse de él. Y David constantemente vence a Saúl sin competir con él. Y Saúl, por dentro, retorcido de la envidia. Es lo que hace la envidia. Y dice el versículo 16, todo Israel y Judá quería a David, pues salía y entraba al frente de ellos. ¿Por qué pidió el pueblo de Israel un rey? Porque querían que estuviera con ellos, que entrara y saliera con ellos en sus batallas. ¿Qué hace Saúl? Intentar que lo maten los filisteos y que lo maten en las batallas, y cuanto más batallas le manda, más le quiere el pueblo. Y entonces él más envidia tiene y más en peligro le pone. Y David más se arriesga, más vence. Con lo cual, David, sin competir con Saúl, le vence constantemente, constantemente, constantemente. Y ese es el drama del envidioso, que compite con el aire y como los otros no compiten con él, pierde constantemente. Ya no se alegra de lo que tiene y ya va actuando cada vez peor. Hasta que urde una. Dice, bueno, te voy a entregar a mi hija. Y el otro dice, y David, que es humilde siempre, de principio a fin. Le dice, pero ¿quién soy yo para que para que el rey me dé a su hija? Es decir, David está a por uvas, a por uvas. No hay malicia en su mirada, entonces no ve la malicia de la mirada de Saúl. El que ve males por todos lados es que tiene una mirada teñida de mal.
el que tiene una mirada buena solo ve mal donde lo hay. No es que no vea ningún mal, es que solo ve mal donde lo hay. Bueno, ¿quién soy yo para que me des a tu hija? Pero Saúl le entrega a su hija, pero al tiempo de la boda se la entrega a otro. Ese es Saúl, un manojo de oscuridades. Y se entera que Mical, la hija pequeña, está enamorada de David. Dice, ah, es que claro, a David le quiere todo el mundo. Le quiere Jonatán, que le va a salvar la vida. Le quiere Mical, o sea, Jonatán es el hijo. Mical es la hija, también quiere a David. Le quiere todo el pueblo, le quiere todo el ejército. Y Saúl, en lugar de quererle, le va odiando cada vez más. Dice, pues ya está, le voy a decir que se casa con mi hija pequeña. Porque claro, no quiere enfrentarse con él, le tiene miedo. Saúl teme a David porque el que la hace, la teme. Y porque el hombre que deja que en su vida entre el miedo, acaba teniendo miedo a todo. Tuvo miedo a Goliat, ahora tiene miedo a David, que le venció. Bueno, el pecado nos esclaviza por el temor, nos llama la atención por la atracción, pero nos esclaviza por el temor. David es libre, es leal, el miedo no le esclaviza, pero a Saúl sí. Saúl lleva dentro un asesino, ¿no? Y ve asesinos por todas partes. Bueno, pues dice, bueno, le voy a dar a mi hija pequeña y le hace llegar a través del ejército y tal, vale, David es muy pobre y lo dice, pero si yo soy un pobre, un miserable, yo no, pues que me traiga 100 prepucios filisteos. Así se las gastaban, ¿no? A veces era un arte de guerra llevar un miembro que cortabas a cada uno de los que habías vencido para contar a cuántos habían vencido. Y entonces pide Saúl que venza a 10 filisteos, confiando en que los filisteos le venzan, porque es un crío y son 100, y entonces se deshaga de David sin tener que ponerle la mano encima y encima pueda hacer duelo diciendo, ay, nuestro héroe David, pero al haberse librado de él. Así son los tejemanejes que urdimos y que nos traen la ruina. ¿Y qué es lo que pasa? Que David se lo cree. David se fía de Saúl y no le trae 100, le trae 200 incircuncisos. Y los hombres de David que admiran, incluido Jonatán, que admiran su valor, su lealtad, su verdad, su inocencia, su personalidad, se van detrás de él hasta para eso. Mientras Saúl, el canalla de él, está intentando utilizar a su hija, a la que evidentemente no quiere, para vencer a David. Y David, resultado, se hace todavía más famoso, todavía le quieren más. Dice Jeremías, tu propia maldad te castigará. ¿Quién está castigando a Saúl? ¿Dios? No, tu propia maldad te castigará. Tus apostasías te escarmentarán. Este es el mal espíritu que Saúl rechaza, porque mira que no ha tenido avisos y lo sigue teniendo. La protección de Dios. Y dice, sigue diciendo Jeremías, aprende y comprueba lo malo y amargo que te resulta abandonar a Yahvé tu Dios. Aprende y comprueba, pues Saúl no lo aprendió, no quiso escuchar. Así que decide matar a David y lo cuenta. Y Jonatán, que quiere muchísimo a David, estamos en el capítulo 19, intercede. Pero padre, ¿por qué quieres matar a David, que no te ha hecho más que bienes? Y Saúl dice, bueno, es verdad, pero Saúl ya no es dueño de sí. Uno cuando se deja llevar por el pecado y por el mal, se acaba obsesionando. Y la obsesión es una enfermedad. El pecado consentido desequilibra a la persona. ¿Es uno más equilibrado cuando es verdaderamente cristiano? Sí, sí, porque Dios nos ha hecho, conoce nuestros entresijos y nos sabe arreglar. Conoce cómo es nuestra psicología, lo mismo que conoce cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no morirá.
Mentira. Vuelve a intentar clavarle con la lanza otra vez, otro intento. Y no va uno, y no van dos. Una lanza atravesará el corazón del ungido, ¿verdad? Por eso os he puesto ahí una lanza. Y David huye. Huye 2 veces, una de la presencia de Saúl, 2, se va con Mical, que es su esposa, y su esposa le dice, vete, que te va a venir a buscar ahí, aquí, y le deja escapar por la ventana, monta un tenderete en la cama, como que está ahí, para que cuando vienen y se asomen le vean, bueno, y así le da tiempo a escaparse, y él se va con los profetas, se va a buscar a Samuel. Cuando llegan, ella miente, no, bueno, le dejé escapar porque me amenazó. A ver, qué canalla. Jonatán no es así, pero Mical tiene miedo. Y mi pregunta es, ¿a quién ama el que miente? ¿Ama a David o se ama a sí misma? Y otra pregunta, ¿huir es de cobardes? Una cosita importante antes de terminar. David huye y David es cobarde. ¿Os atreveríais después de leer en el capítulo anterior, 2 capítulos anteriores, que se ha enfrentado a Goliat, que David es cobarde? No tiene nada de cobarde. ¿Por qué huye de Saúl? Para no luchar contra él, para no tocar al ungido. Al ungido no se le pone la mano encima, es el ungido de Dios. Y David le tiene un respeto reverencial, aun siendo él también ungido, porque Dios no se desdice de su unción, de su elección. Entonces, huye para respetarle, huye porque es leal y seguirá huyendo porque es leal. Y es salvado por Mical. Samuel, bueno, terminamos, porque si no, es que son capítulos, ¿verdad?, muy bonitos y muy importantes. David, salvado por Mical, se va donde Samuel y le cuenta todo. Y así termina este capítulo. Empieza a profetizar con él, se va a Ramá, donde está Samuel, y me habéis preguntado alguno. Le envía emisarios y los emisarios entran en trance profético. ¿Eso qué es? ¿Que están fumados? No, no es que están fumados. Es que el Espíritu de Dios lo puede todo. Dios es todopoderoso y puede entregar su espíritu a quien quiera, esté preparado o no. Samuel está preparado, David está preparado, y aquellos que llegan a matar a David son protegidos por Dios. Entran en el don de profecía de su espíritu y se quedan allí profetizando y no pueden ni coger ni matar a David. Porque nadie puede hacerte nada si Dios no le deja. Y el Espíritu de Dios es capaz de protegerte y de envolver a aquellos hombres y meterles en su dinámica espiritual. De hecho, Saúl se cabrea, se entera y se va allí en persona. Y cuando llega el Espíritu Santo, le coge a él también. ¿Dónde vas a enfrentarte tú con el Espíritu Santo? Y entra en el don de profecía, se quita las vestiduras como los profetas, se queda con el sayal y se queda allí diciendo palabras de Yahvé a los que le escuchan. Y la gente decía, ¿qué hace Saúl entre los profetas? Pues 2 cosas muy importantes. El Señor se da a quien quiere y nadie puede contra él. Y hemos visto casos, otros en el Antiguo Testamento, en que personas que no eran de Dios profetizaban. Y lo veremos en el Nuevo Testamento, cuando Caifás, que ni tiene fe ni la ha conocido porque va a matar a un inocente sabiendo que lo es y sabe que Dios castiga eso, porque es el sumo sacerdote, profetiza diciendo, conviene que muera uno por todo el pueblo. Y dice finamente San Juan en su Evangelio, profetizó porque era sumo sacerdote ese año, aunque él no sabía que estaba profetizando. El Espíritu va y viene y entra y sale donde quiere. Por eso Saúl entre los profetas y los emisarios también, no solo David y no solo Samuel. Bueno, y aquí lo dejamos y seguiremos viendo esta amistad que descansa, ¿no? Descansa la tensión de estos capítulos y la oscuridad de Saúl el próximo martes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Súper bonito. Pues nada, nos vemos Dios mediante. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos que habéis estado ahí. Muchas gracias. Gracias a usted.
Un abrazo. Gracias. Adiós. Buenas Muchas semanas. Gracias, Silvia. Adiós. Gracias. Adiós, chicas. Gracias, Silvia. Adiós. Chao, Adiós. chao. Silvia. Nos vemos, nos Adiós, hablamos. Adiós. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Besitos. Gracias, adiós. Silvia, un placer. Como siempre.